Continuamos, amigas que nos siguen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Canal Teleradio América en su programa Al Detalle. En este momento vamos a presentar una persona con un cerebro enorme. Él es politólogo, profesor, conferencista y experto en lo que es la política de seguridad. Aquí tenemos de bienvenida al señor Daniel Pou. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes en este nuevo formato del programa. Me gusta muchísimo. Gracias. Porque uno se siente más libre, ¿verdad? Y como más encajado dentro de lo que es el nuevo sentido de la comunicación. ¿Cómo se llama esto? Podcast. Podcast. Un podcast. Doctor, ¿empieza usted? Bueno, Paul es un experto en seguridad, pero el tema que alteró la vida política dominicana es la designación de Magín en Hacienda. Mucha gente ha especulado tantas cosas porque yo creo que es un técnico orgánico del país, pero la gente lo sitúa en el PLD, no está en el Comité Central, pero lo sitúan ahí. ¿Qué usted dice? ¿Qué usted ve con ese nombramiento? ¿Gana el gobierno de Abinader y gana el país con él? Indiscutiblemente que Magín Díaz es un profesional robusto, honesto y una persona con una calificación privilegiada en el aspecto de su ámbito de conocimientos. Y creo que gana el país, gana la gestión del presidente Abinader. Creo que es una necedad ponerse a tratar de ubicar a Magín dentro de un coto político. Y de un acuerdo, supuestamente. No, todo. Lo que pasa está que aquí, si no le añadimos el morbo a las cosas, se pierde el interés. Magín Díaz es un profesional que acepta retos, porque tiene la capacidad y tiene la disposición de cumplirlo. Ahora, lo peligroso es que Magín le renuncie a un presidente. Sí. ¿Cómo es? ¿Y por qué usted suele Bueno, porque es libre, puede renunciar porque es un hombre libre. Sí, porque es un señor que tiene trabajo, ha hecho su vida profesional, no desde la política, sino desde el ejercicio privado, y tiene una trayectoria amplia. Y no es una persona que se preste para obedecer contra los propósitos de su misión en el Estado. O sea que ese nombramiento fue, vamos a decirlo, para dejarlo a él trabajar. Correcto. Eso debe de haber sido, como usted lo ha mostrado, alguna de las, digamos, que de las disposiciones que hubo para aceptar el cargo. Sí, y hay que saber a qué va Magín. Magín ahora va a ser un híbrido, a fusionar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. Que eso implica un reto porque es un proceso. Culturalmente, en términos de gestión gubernamental, requiere toda una serie de adecuaciones. Y Magín Díaz es un hombre que ha demostrado siempre tener una claridad meridiana en todo lo que es conducir procesos. A él le correspondió una gestión importante en la Dirección General de Impuestos Internos, reforzó lo que era el proyecto de la transformación del área fiscal. Para aumentar la recaudación, sí, que ahora el gobierno también quiere eso. Del gobierno. Y claro, indiscutiblemente que ya Jochi Vicente no cabía dentro de ese equipo, porque Jochi Vicente, cuando auspició la reforma fiscal que hubo que retirar del Congreso, demostró demasiados compromisos con sectores de poder económico de la sociedad dominicana, porque ese proyecto, el principal problema no era que se iba a pagar más, era que los que no pagaban iban a seguir no pagando y los que pagaban iban a pagar más.
Eso, oye, pero es que esas son explicaciones cortas, pero contundentes. No, pero es así. O sea, en un país donde hay una cantidad indeterminada de empresas que tienen 20 años declarando pérdida, pero persisten en tiempo y espacio. Lo que tienen subsidios sería con su beneficio y el pueblo entonces va. Es así. Y muchos que no tienen subsidio, pero sobreviven dentro de la vorágine de la supuesta pérdida anual. del supuesto fracaso económico. O sea, que son empresas muchas veces que lo utilizan grupos de poder para crear equilibrios que le convienen a ellos y ocupar ámbitos del mundo empresarial que le conviene a ellos. Entonces, si usted quiere ser empresario, usted tiene que saber que usted tiene que ser eficiente y si es eficiente, tiene que generar riqueza y si genera riqueza, tiene que pagar impuestos. Y entonces, ¿por qué aquí hay empresas como usted pone el vivo ejemplo? 20 años y, o sea, tenía el dueño está tan enamorado o el consorcio de esa empresa que le sigue metiendo dinero aunque pierdan. Aunque pierdan. Entonces, eso es la de nunca acabar, eso es un círculo, la circularidad infinita. Entonces, yo creo que eso es un tema que el gobierno tiene que resolver. Creo que este gobierno está obligado y comprometido a resolver esa situación. No es posible que en República Dominicana haya una evasión fiscal, sobre todo en impuestos sobre la renta, que sea mayor del 50%, una evasión fiscal de ITEVI terrible, que a ti, a mí, nos los descuentan cuando vamos a comprar algo, pero después se queda en las arcas de un señor que se enriquece cada día más. Entonces, eso requiere una atención especial. El Estado no lo tiene y lo tiene el tercero que se lo quita a uno. Correcto. El que lo cobra se queda en él. Y lo que tributamos como personas físicas, sabemos lo leonino que es impuestos internos con uno. Que tú te equivocas y te pasa unos días y no haces una declaración y cuando tú vienes a ver tiene una multa. Cargo unos cargos más grandes que el Himalaya, que aquí una gran parte de las MIPYME y minipymes han desaparecido porque no pueden mantener ese ritmo. Todo lo que es empresitas que sirven para sustentar familias, que son empresas familiares, cobrarle anticipo fiscal. Para evitar la evasión, pero resulta que entonces no se está evitando la evasión, es lo primero. Pero lo segundo es que no se le permite crecer. Entonces, en un país donde la informalidad en términos económicos es el factor fundamental, casi aquí hay una informalidad terrible. Y lo que se trata es de que la gente vaya a la formalidad. Y como se habla, por ejemplo, como se dice particularmente, es una cosa precisa, el tema con, por ejemplo, con los extranjeros chinos y los negocios que tienen aquí, con Sí. el tema de la mano de obra, de los impuestos, o sea, ese es un tema complejo que se ha cuestionado muchísimo tiempo. Bueno, el tema laboral de los chinos, eso es un capítulo. Los chinos siempre han sido muy peculiares al momento de emplear a personas. Yo te lo digo porque yo conocí un señor que me hizo muy amigo de él, que desde jovencito trabajó en empresas de chinos. Y un día lo despidieron y ese señor no aparecía en nómina, no tuvo ningún tipo de compensación. Y no había manera de demostrarlo porque nunca apareció en un papel de la empresa. Imagínese. O sea, imagínese usted. Entonces, con el tema fiscal ya yo creo que esas son debilidades estructurales de lo que es el espectro orgánico en el Estado que tiene a su cargo cobrar. Porque yo siempre he dicho, tú ves un negocio abierto y tú tienes que entender que ese negocio tiene que tener beneficios. Entonces, no es posible que esté abierto para satisfacer a su dueño y tú ves gente que entra con las manos vacías y sale con paquetes en las manos, pero
Eso es fácil. Aparte de eso, cuando tú cruces aduana con la DGI, ahí es que tú te das cuenta. Yo una vez trabajando en el sector empresarial, teníamos un competidor local y el tipo hacía maravillas. Entonces, ¿cómo descubrí yo que hacía él? Que como él vendía el por mayor, él vendía sin ITEVI a una cantidad de comercios informales que había aquí. O le vendía el 20% con ITEVI, el 80% sin ITEVI. Y yo decía, bueno, pero si tú importas 500 neveras y 200 aire acondicionados, tú tienes que declarar eso a final del año y después se cruza con el inventario existente, pero parece que era mucha molestia para impuestos internos. Era mucho papeleo, mucha burocracia. Por la venta se daban cuenta. Sí, por la venta, o sea, tú tienes que vender justamente lo que... Usted lo trae por algún lado, usted lo trajo, ¿verdad? Lo que lavan dinero hacen todo lo contrario, que no importan pero venden mucho para poder lavar. Claro. Usted tiene que estar reportando su negocio en 100% todos los días para claro, poder inyectarle aunque no vaya nadie. Bueno, correcto, porque por cada dólar lavado te dan hasta 40 centavos de dólar. O sea, y tú con eso te da para pagar impuestos y resolver tu problema y te queda con un 25, con un 27%. El asunto es meterlo al mercado formal. Mira, aquí se producen estupideces que yo no me explico cómo en este país un político tiene la cara disponible para decir en un discurso lo contrario de lo que se sabe, que todo el mundo sabe. Eso es como el tráfico de drogas. Señores, las drogas no pasan solas por República Dominicana. Las drogas tienen sus facilitadores, que no digo que son miembros de los carteles, porque esos son... Eso es otro tema, claro. Eso es otro tema. Ahora, y se ha demostrado. Aquí hubo un director de operaciones de la DNCD que fue extraditado a Estados Unidos, sí, y cumplió cárcel allá. O sea, fíjate a ver, la iglesia hermano Lutero, un director, y el presidente de la DNCD con el que trabajó lo defendió hasta el último minuto, lo defendió hasta el día antes de que lo condenaran en Estados Unidos. ¿Y tú crees que él fue el único que participó en eso? No hay forma. Una sola persona no puede liderar esa estructura de que eso pase por aquí. No hay forma. Correcto. Entonces, lo que pasa está que, como se dice en este país, hacerse el pendejo es una profesión muy lucrativa. Vamos a aprovechar, Pau, porque eres experto en seguridad. Pau, el tráfico de haitianos, se dice que viene, y lo que se ve es que cada día hay más haitianos, y que la Fuerza Armada lo lleva, y vuelve y regresan. ¿Qué tan segura puede ser la frontera? ¿O no es segura? ¿Qué tú nos puedes decir con eso? Bueno, el problema es que si la frontera se convierte en un medio de alcanzar ingresos, no prima ahí la jefatura de Estado Mayor, ahí lo que prima es el dinero. Entonces, la mercantilización de los controles estatales es el peor mal que puede tener un país, la mercantilización. Y la frontera es un centro de negocios y beneficios. Y eso que se obtiene ahí, porque antes la frontera era un sitio depauperado, donde no había nada, que vendían 2 perfumitos, 3 ropitas, pero en la frontera hay mucho dinero. Droga, armas y mercancía. Armas no, porque en Haití ahora mismo están pagando por las armas más que aquí. Okay. ¿Oíste? Pero ahora es al revés. Sí, ahora hay mercancía, es grande. En el República 94, aquel 90 y pico, se hablaba de que entraba mucha armas de allá. Sí. Pero ahora no. Pero también hay un interés en magnificar esa situación, porque las armas las estaba introduciendo el narcotráfico en República Dominicana. Sí.
cada cargamento de narcotráfico venía con su armamento y bueno, también el robo de armas en este país, porque el promedio aquí de robo de armas de fuego, de pistolas, el promedio de pistolas robadas aquí en República Dominicana, denunciadas en Interior y Policía y en la Fiscalía correspondiente, es de unas 300 armas anuales. Es mucho. Es mucho, o sea... Pero haga hincapié, mire lo que usted dice, las que denuncian, porque las que andan rodando por ahí, de que un tigre mató a otro y se la llevó esa, o lo atracaron y se la quitaron, que de por sí también la tenía ilegal, como aquí anda muchísima gente en la calle. O sea, usted está hablando de la parte declarada, de la parte oficial. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que le robaron un arma de una casita que él tiene en Villa Altagracia. Y un día lo llaman de la policía, que yo qué. Y resulta que el arma la tenía un delincuente que murió en un intercambio de disparos con una patrulla de policía. Y entonces la policía, él es un hombre que ha sido funcionario bancario, un hombre que no es una persona que desconozca sus derechos, y la policía empieza a quererlo sugestionar y dice, pero espérese, yo tengo una denuncia, mire. Eso era mío. Esa arma fue denunciada hace casi 2 años, que fueron en mi casa, se robaron el arma, se robaron una joya de mi esposa, en fin. Una vez le quieren meter el cuco, o sea... También meterlo en el paquete para sí, quitarle algo. Pero se trata de una persona que ha sido hasta vicepresidente de un banco. Entonces, lo de para que hay en la policía hay estúpidos también. Entonces, sí. En el asunto ahora de... Entonces, oye lo que sucedió. Bien, dice, yo quiero recuperar mi arma, porque fue un arma muy especial. Que era un tribunal. Entonces, le empezaron a dar vueltas. Un coronel le dijo, bueno, hay que conseguir algo para devolver el arma, porque si la tenía un delincuente que murió en manos de la policía, debía estar en el expediente del Ministerio Público. Pero el asunto es que después el tipo le cortó el contacto, no le levantó más el teléfono, y resulta que al cabo de los 2 años matan a otro delincuente y ese delincuente tenía el arma de él. También. 2 años más tarde. ¿Cómo llegó el arma a la calle? ¿Se la robaron a la policía? Parece que se la robaron. Se la robaron a la policía. Se la robaron a la policía. Entonces, imagínate, con esas... O la vendieron. Bueno. Para los fines es lo mismo, por eso el chiste de... No, lo que pasa es que hablar así, la vendieron, parece como que fue un fantasma. Sí. No, esa arma estaba bajo la custodia de un alto oficial de la policía. Y entonces quien apareció, donde apareció por segunda vez, parecía la Virgen de Lourdes, porque ya aparecía y reaparecía 2 veces. Señores, esas son cosas que... ¿Y sabe cómo se la devolvió? Porque también se la quería quedar el Ministerio Público. Porque él amenazó con hacer una instancia a la Procuraduría General de la República. Porque también el Ministerio Público pues dijo, no, que estaba en una gaveta y se perdió el de la oficina mía. O sea, señores, en este país hay funcionaritos policiales, militares, del Ministerio Público que creen como que el resto de la humanidad es idiota. Sí, ¿y qué de la reforma policial? ¿Qué usted sabe de eso? Bueno, la noticia más importante acaba de ser publicada hace unos minutos. Sí. Y es que el proceso ha llevado ya a que el presidente tenga que presentar una nueva ley orgánica de la policía. Okay. Porque por lo visto ya el alcance de las transformaciones, yo le llamo transformaciones, que es lo que correspondía, yo nunca hablé de reforma. El alcance de las transformaciones requieren que se cambie el marco jurídico de la policía. Yo sabía que así iba a llegar a ese momento. Se llegó ahí ya. Ya se llegó ahí, porque ahora viene la parte orgánica, la dinámica orgánica, controles, directrices que tiene que tener la policía, y eso tiene que estar sustentado en una ley orgánica. Usted sabe que la ley orgánica de la policía requiere las 2/3 partes
de cada El cámara Congreso. para ser aprobada, Por ser orgánica, po. porque es orgánica justamente. Y eso va a conllevar a que van a tenerse que producir muchos consensos, porque aparte, yo se lo estoy diciendo ahora y como que a nadie le interesa. Después que se presente en el Congreso el anteproyecto de ley, tú verás el corredero y el cabildero, porque aquí hay gente que tiene 15 policías y no quiere que se lo quiten, gente que tiene hasta vehículos de la policía asignados sin ser policías. Pero son amigos de los amigos. Sí, pero oye, recursos públicos, eso no se debe manejar de esa manera. Como aquí a la esposa de un general que hubo que comprar una jipeta versión europea porque ella no quería la que traían al país, era muy corriente, ella quería la versión europea y la policía con dinero del erario se la compró. Oye, es una denuncia, es una denuncia. Bueno, pero me lo contó el chofer que la maneja. Porque ambos estábamos en la Delta, él estaba esperando un mantenimiento y yo también empezamos a hablar, y entonces que no hay cosa que hable más que un chofer, cuando tú le das Todo lo cuenta. sabe y todo lo dice. Y si todo lo dice. El que se... Hasta lo que no sabe. El que se contrata un chofer para que ande con él sabe que tiene que su vida vendida. Oíste, vendida gratis, porque no hay que darle nada. Pero ellos para sentirse importantes, Sí, de que son de confianza, etcétera, etcétera. Y de que delante de mí se habla esto sin problema. Yo una vez me monté con un Uber muy bonito y cosas, y empecé a hablar con el chofer. Oye, me empezó a hablar de la persona a la que él le manejaba, una persona del círculo de Ramoncito Báez Romano. Y todo lo vomitó. Y llegó un momento y yo le dije, ya no siga, porque la persona yo usted estaba saturado de todo lo que porque yo conozco a la persona, o sea, la conozco. Le dije, ya no siga, porque ya me estaba poniendo en una situación hasta difícil de saber tanto de una persona sin yo ni siquiera formularle una pregunta. Sí. Pues sí, entonces mira, es una buena noticia eso, de que para agosto ¿Se ha avanzado entonces? Sí, se ha avanzado. Es un trabajo, la gente piensa que, porque aquí hay una aberración juridicista, aquí que dicen, cambia la ley, ya tú cambiaste todo, como todos los intentos que se hicieron, que cambiaban la ley, pero cambiaban la administrativa, no cambiaban la esencia de la policía. Ahora vamos a ver de que se cambie justamente lo que es la esencia de la policía, la naturaleza policial, cómo el policía se ve a sí mismo, el vínculo del policía con la institución y la relación del policía con el ciudadano. Tú recordarás que en un programa con tu padre, antes de que se formara la comisión de transformación de la policía, yo siempre primero hablé de transformación. Y yo pedí que se interviniera la policía y se desestructurara la estructura de mando de la policía. ¿Por qué? Que es muy vieja. Porque la estructura de mando... El esquema de... Sí. La estructura de mando de la policía tiene una dinámica perversa que conduce a la corrupción, al dolo y a todas las atrocidades que usted de dinero de intercambio se puede imaginar. Entonces, que no se puede negar. Eso no lo dije ingenuamente, eso lo dije después de pasarme casi 20 años siendo profesor honorífico de la policía y evaluando el perfil discursivo y conceptual que tenían los oficiales de la policía de la institución. Hubo uno que me discutió a mí que a un general cuando se retiraba no se le podía regatear que se llevara 15 policías para su casa porque eso era un derecho adquirido. O sea, cuando un oficial te levanta un argumento de esa naturaleza... Ya usted sabe, usted tenía que terminar la discusión ahí mismo. Y él está diciendo como él me recibió, y yo, a mí por dentro me dice, ¿por qué eso es posible? Pero aquí hubo un jefe de policía que se retiró y se llevó 110 policías para su empresa. Señor Daniel Pou, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa El Detalle. Lo esperamos una próxima visita. Muchísimas gracias. Como decía la canción, es tan corto el amor y tan largo el olvido.